Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete para que podamos difundir de esta forma la palabra de Dios. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, haremos la revisión de la Biblia, Palabra de Dios, que utiliza la traducción Dios habla hoy, que es una traducción protestante, pero en donde esta Biblia es publicada por una editorial católica que es la editorial Paulinas, por la editorial Paulinas, y vamos a ver si los comentarios de los textos bíblicos están acordes a nuestra tradición católica. Se utiliza la patrística, se utilizan el magisterio de la Iglesia o la tradición apostólica, y que vamos a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión de esta Biblia, en donde vamos a analizar 7 textos bíblicos claves para poder comprender si de verdad utiliza una tradición católica, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a revisar la Biblia, la palabra de Dios, publicada por la editorial católica Paulinas. Es una Biblia que utiliza la traducción Dios habla hoy, y vamos a ver su contenido tanto en la forma de traducción, que ya sabemos que utiliza una traducción de origen protestante, como es la Dios habla hoy, y que es aceptada por el CELAN, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, pero vamos a ver cómo están sus comentarios. Entonces, los textos que vamos a analizar, queridos hermanos, son los siguientes: Isaías capítulo 7, versículo 14, San Mateo capítulo 6, versículo 7, San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, San Juan capítulo 1, versículo 42, San Juan capítulo 2, versículo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28 y 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Entonces, vamos a hacer lectura primero que todo con el libro de Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces lo tenemos acá, hermanos. El libro de Isaías capítulo 7, y vamos a buscar el versículo 14, que dice de la siguiente forma: Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta. Entonces, hermanos, dice, la joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, lo voy a repetir. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario, porque trae bastante comentario esta Biblia. Entonces dice así, 7:14, la joven. El texto hebreo emplea aquí la palabra alma, que en otros contextos se ha traducido por muchacha o jovencita. Ese término designa a una muchacha joven, en edad de contraer matrimonio o incluso casada. La palabra virgen, que aparece en algunas traducciones, corresponde a la versión griega de los 70 o Septuaginta. Entonces, hermanos, eso está correcto. La palabra joven, doncella,
viene del hebreo alma, alma. Entonces la Biblia hebrea dice alma, joven o doncella, pero la versión griega de los 70 lo traduce como virgen. Y esa es la Biblia que utilizaban los cristianos primitivos, debemos recordarlo, hermanos. Entonces 7:14 dice: la identificación de este niño ha sido objeto de muchas discusiones, pero la gran mayoría de los intérpretes modernos considera que la señal dada por el profeta debía ser un acontecimiento cercano. De lo contrario, Ahaz no habría podido recibir esa señal como prueba de que los reyes de Damasco y Samaria fracasarían en el intento de arrebatarle el trono al descendiente de David. Por tanto, la madre del niño debió ser una mujer conocida de Ahaz, muy probablemente su propia esposa. Entonces aquí explica que Isaías estaba hablando de una esposa de Ahaz, de la esposa de Ahaz, quien iba a tener su descendiente y sería su hijo. Pero veamos qué es lo que dice el siguiente comentario. 7:14. Años más tarde, la versión griega de los 70, o la Septuaginta, tradujo el hebreo alma, véase Isaías 7:14, nota P, por la palabra griega partenos, que significa virgen. De este modo, el texto de Isaías se enriqueció con una perspectiva mesiánica que no poseía en su forma original. Esta relectura mesiánica no carecía por completo de fundamento, porque las palabras de Isaías se fundaban en la promesa del Señor a David, es decir, en una palabra profética que contenía como en germen toda la esperanza mesiánica de Israel. Por eso Mateo pudo citar esta profecía como anuncio de la concepción virginal de Jesús. Excelente comentario, hermanos, y hace la separación entre alma, el hebreo alma, y entre el partenos griego, que significa virgen. Y después nos dice, sale muy completo el comentario del 7:14. Dice, Emanuel significa en hebreo, Dios está con nosotros. Este nombre simbólico reafirmaba una vez más la protección divina para la dinastía real y para el pueblo. Entonces aquí, a pesar de que diga joven en la traducción, los comentarios lo explican muy detalladamente y muy claramente, hermanos. Así que pasa la prueba ese comentario. Está de acuerdo a nuestra tradición católica. Aunque algunos más exigentes van a querer que diga virgen, pero acá lo explica muy bien el comentario. Ahora vamos a hacer lectura de San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 7. San Mateo capítulo 6, acá está el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7, que dice así: y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermanos, acá ya podemos ver una pequeña influencia protestante, porque dice, al orar no repitan ustedes palabras inútiles. Y ya sabemos que la palabra repetir no aparece en el original griego, no aparece, sino que aparece palabrería. Entonces aquí la traducción no estaría correcta. Recordemos que la traducción Dios habla hoy es de origen protestante. Entonces, al igual que la Biblia, BTI o traducción interconfesional, en estas dos Biblias que tienen influencia protestante, aparece lamentablemente este error de traducción. Vamos a ver si tiene algún comentario. En el capítulo 6-7 no aparece comentario, sino que referencias. Bien, ahora vamos a hacer lectura de San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Entonces aquí está San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Entonces dice acá: y yo te digo que tú eres Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia,
y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, si nos damos cuenta, la traducción está correcta porque ya habla de, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Entonces, la traducción está correcta. Vamos qué es lo que dice el comentario. Dice así: piedra. También puede traducirse por roca. En griego hay un juego de palabras entre Petros, piedra, roca, usada aquí como nombre propio, castellanizado Pedro, y Petra, roca, peña. Probablemente Jesús usó la forma aramea kefa, cefas, que significa tanto roca como piedra. Entonces, acá está bien explicada el cambio de nombre que recibió el apóstol. De Simón se cambió su nombre a Pedro. Después dice iglesia. En los evangelios esta palabra solo aparece aquí y en Mateo 18:17. El 16:18 designa el nuevo pueblo de Dios al pueblo mesiánico. Este término es muy frecuente en otros libros del Nuevo Testamento. 18. El poder de la muerte, literalmente, las puertas del Hades, el lugar de los muertos. 16:19, Mateo 18:18, Juan 20:23, llaves, símbolo de la autoridad del mayordomo para cerrar y abrir, con probable alusión a Isaías 20:15. Atar y desatar son términos que empleaban los rabinos con el sentido de excluir, admitir respectivamente. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta de los comentarios que posee esta Biblia, son más de poder explicar el significado de las palabras, más que hacerlo desde un punto de vista de guiarse por la tradición apostólica o por el mismo magisterio. Entonces, solamente es epistemológico de tratar de explicar el significado de las palabras. Ahora vamos a avanzar, pero al menos la traducción está bien hecha. Ahora vamos a avanzar, hermanos, a San Juan, capítulo 1, versículo 42. San Juan, capítulo 1, versículo 42. Entonces aquí estamos en el libro de San Juan, como usted se puede dar cuenta. Vamos a ir al versículo 42, que dice de la siguiente forma. Dice: luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Entonces aquí se ve claramente el cambio de nombre que realizó nuestro Señor Jesucristo en el primer momento en que lo conoció. De Simón se lo cambió a Pedro. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario del 1.42. Dice: Cefas y Pedro son dos formas del mismo nombre, aramea y griega respectivamente. Entonces, Cefas, Pedro, piedra, es el nombre que corresponde a Simón, el cambio que realizó nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, a Simón, de Simón a Pedro. Ahora aquí mismo vamos a leer en San Juan, capítulo 2, versículo 4, en donde dice: Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces repito, Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el 2.4. Dice mujer. Aquí y en el capítulo 19:26, Jesús se dirige a su madre con este término. 2.4. Mi hora. En Juan, este término designa la hora de la muerte de Jesús, de su glorificación definitiva. Entonces, acá, lo mismo que la vez anterior, queridos hermanos,
esta Biblia explica más el origen o el significado de las palabras, su etimología. Ahora vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Acá está el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, que está en la otra hoja. Entonces dice así el 28. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acá en esta traducción, hermanos, omite la palabra iglesia por congregación y además omite la palabra supervisores u obispos por pastores. Si usted se da cuenta. Entonces aquí sí hay un cambio de interpretación que se acomoda más a nuestros hermanos separados. Recordemos que esta Biblia es de origen protestante. Entonces, en vez de decir episcopos o supervisores u obispos, dice pastores. Y en vez de decir iglesia o rey o asamblea, dice congregación. Aunque no está mala la traducción, hermanos, pero no es lo más cercano a la tradición católica. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario. Pastores, esto es, dirigentes o supervisores. La palabra griega episcopos dio origen a nuestra palabra obispo. Para referirse a estas mismas personas se usa el término ancianos. El comentario está perfecto. Está bien, hermanos. La traducción pastores no es muy acomodada, pero la interpretación sí. Esto es dirigentes o supervisores. La palabra griega episcopos dio origen a nuestra palabra obispo. Para referirse a estas mismas personas se usa el término ancianos. Después dice, la expresión griega usada aquí, si bien puede significar su propia sangre, puede también traducirse como la sangre del suyo propio, o sea, de su hijo. Entonces aquí da dos alternativas para poder entender la interpretación del texto bíblico. Ahora vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Entonces aquí está el capítulo 9 y vamos a leer el 5. Primera de Corintios 9, 5. Y dice así. Y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, hermanos, aquí traduce como lo hacen los protestantes. Entonces se fija, cuando se hacen traducciones interconfesionales, a veces pasan algunos caballitos de Troya. Entonces aquí dice, y también de llevar con nosotros una esposa cristiana. Esto estaría fuera del contexto, hermanos, porque esto lo dijo San Pablo, y San Pablo era célibe, era soltero, no necesitaba pedir llevar una esposa cristiana. Está fuera de contexto ese tipo de traducción. Vamos, ¿qué es lo que dice abajo? Como apóstol, Pablo tendría también el mantenimiento de su esposa, si estuviera casado, pero estaría fuera de lugar, hermanos, porque era soltero. Entonces está mal la traducción esposa cristiana. No es que estuviese mal, sino que estaría fuera de contexto. Eso es una mejor explicación. Después, los hermanos del Señor. Santiago sería uno de ellos. No, aquí, si usted se fija, este comentario es típicamente protestante. Es protestante. Así que, ojo con estos caballitos de Troya, hermanos. Supuestamente fue revisada por la editorial Paulinas, que es una editorial católica, pero ya en estos breves textos hemos visto que nos pasan algunos goles. Y ahora, hermanos,
Vamos a hacer lectura de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y nunca se nos debe olvidar esto, hermanos. En el 15, que dice así, dice: para que, si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Entonces aquí aparece que la iglesia es la que defiende la verdad. La traducción no es muy certera, hermanos, porque recordemos que la Biblia Dios habla hoy es más una paráfrasis, más que una traducción propiamente tal, porque la iglesia es el fundamento y la base de la verdad. Si usted se da cuenta. Pero lo importante es que la iglesia es la que conserva la verdad. Y esa verdad se conserva mediante la tradición apostólica, mediante el magisterio de la iglesia. Porque tal como dice San Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a ver aquí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, acá estamos en 2 de Pedro 1, 20 y 21, dice: pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nadie puede interpretar la Biblia según el propio parecer o según lo que una persona crea, porque para eso existe el magisterio, la tradición apostólica. Tenemos que tenerlo bien presente, hermanos. Entonces, esta es la Biblia, queridos hermanos, la palabra de Dios, que utiliza la versión Dios habla hoy, en donde vimos que hay algunos, se puede decir, caballos de Troya protestantes en esta Biblia, porque ya sabemos que la traducción es de origen protestante. Entonces hay que tener un poquito de cuidado para que nuestros hermanos católicos no se confundan y no caigan en el error. Bien, queridos hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y recuerda leer la Biblia todos los días entre 15 a 20 minutos para que la puedas leer en un año, y pide al Señor que te envíe su Espíritu Santo para que la leas, para que aprendas, para que la comprendas mediante el magisterio de la iglesia, mediante la tradición apostólica, y no interpretarla de acuerdo a tu propio parecer, porque la Biblia lo desaconseja. San Pedro dijo que eso no había que hacerlo, porque podemos caer en el error. Así que sin soberbia, hermanos, a entender la Biblia como le explica la Santa Madre Iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.